¿Cómo debe ser nuestra fe? ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser nuestra fe? Vamos a hablar sobre la fe. La fe es un tema principal en las Escrituras. La Biblia nos habla acerca de la necesidad de nuestra fe. Dice Hebreos 11, versículo 6, son cosas que nosotros sabemos. Dice, pero sin fe diga conmigo, es imposible agradar a Dios. Creo que todos los que estamos aquí estamos interesados en agradar a Dios, ¿sí o no? Y si queremos agradar a Dios, pues dice la Biblia que es imposible hacerlo sin fe. Esa es la necesidad de nuestra fe. La Biblia nos dice en Hebreos 11, versículo 1, nos define la fe. La fe, según la Biblia, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza. ¿A qué le suena a usted esa palabra certeza? Seguridad total de lo que se espera. ¿Cuántos están esperando algo en Dios? ¿El resto qué? ¿Lo que llegue? ¿Cuántos estamos esperando en Dios? La Biblia dice que la fe es la certeza, seguridad. Yo estoy completamente seguro que aunque no lo tengo, sé que lo que estoy esperando llega. Amén. Y dice que es la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos en realidades que no podemos ver. Creemos en el cielo. ¿Quién ha estado en el cielo? ¿Cuántos están seguros que van para allá? ¿Cuántos han visto a Jesús? Pero creemos ciegamente en Él. Es la convicción de lo que no se ve. Así que entendemos la necesidad de la fe. Entendemos qué es la fe. También nos muestra la Biblia la fuente de nuestra fe. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La versión internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír. ¿De oír qué? El mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Así que entendemos la necesidad de la fe. Sabemos qué es la fe. Sabemos la fuente. ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra. Conocemos la fuente de la fe. Entendemos la importancia de nuestra fe según la Biblia, porque sabemos cosas que la Biblia nos hace ver con respecto a la fe. Por ejemplo, nosotros sabemos que por la fe nosotros entramos en la salvación, ¿cierto? Mira lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué? Así que es por la fe que tú y yo, es como una llave que nos da entrada a la salvación. Tú entras a la salvación por la fe, ¿sí o no? Nadie puede ser salvo sin fe. Es por la fe que nosotros tenemos acceso al poder de Dios, a los recursos del cielo, a las bendiciones de Dios. Siempre que Jesús hizo milagros aquí en la tierra, sanidades, prodigios, dijo cosas como estas. Marcos 5:34, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Pero ¿qué le dijo Jesús? Es tu fe que te ha sanado. Así que por medio de la fe nosotros tenemos acceso a la salvación. Entramos a la salvación, tenemos acceso a los recursos del cielo, a la sanidad, a la bendición, a la prosperidad por la fe. Diga conmigo, yo necesito fe. Jesús dijo, Mateo 17:20, escuche esto. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y dice la Biblia, y nada os será imposible. ¿Qué? Nada. Diga conmigo, nada.
Otra vez, nada. Sacuda a la persona que está en su lado y dígale, nada. Nada nos será imposible. Nada, nada, nada. Si tenemos ¿qué? Fe. Así que ¿cuántos saben que es importante lo que estamos hablando? La fe. Sabemos entonces la necesidad de la fe. ¿Qué es la fe? ¿De dónde viene la fe? La importancia de la fe. Lo que hace la fe en nosotros nos hace entrar en la salvación, nos hace acceder al poder de Dios, nos hace recibir las promesas de Dios. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Algunos eruditos de la Biblia han dicho que hay más de 3,000 promesas de la Biblia, todas disponibles para el que tiene fe. Mire lo que dice Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, dile a la persona que está ahí a tu lado y deja la pereza, sino imitadores. ¿Se acuerdan que eso lo vimos el jueves? No se pierda la del jueves, véasela por internet que es impresionante. Los que no vienen el jueves, que bueno, Dios los bendiga. Pónganles cuidado. Dice la Biblia, imitadores, y hablamos de lo que es ser un imitador, alguien que copia los gestos, las actitudes, el comportamiento. Y la Biblia dice, sean imitadores, copien a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, alcanzan las promesas. A través de la fe tú alcanzas las promesas, la fe y la paciencia. Pero hoy, entendiendo ya, haciendo un resumen de cosas muy elementales y básicas de nuestra fe, como las que ya hablamos, qué es la fe, de dónde viene, por qué es importante, la necesidad que tenemos, a dónde nos lleva. Hoy quiero hablar sobre cómo debe ser nuestra fe. Porque la Biblia dice que todos tenemos fe. Dice la Biblia que a todos nos ha sido dado una medida de fe. ¿Cierto que sí? Poquita o más, algunos tienen más o menos, pero a todos nos fue dado una medida, dice la Biblia, una medida de fe. Y la fe tiene la capacidad de aumentarse. Hay gente que aprende a usar la fe y su vida se ve beneficiada, y hay gente que no sabe usar la fe. Es como si yo le diera a cada uno de ustedes 20,000 pesos, y hay gente que con esos 20,000 pesos no hace nada, y hay gente que con 20,000 pesos compra una masa, hace unas arepas, al otro día monta un puesto, después le mete chorizo, después monta un piqueteadero, después tiene una cadena de restaurantes. ¿Sí o no? Porque tiene fe y sabe cómo usar. Sabe cómo usar lo que tiene. Hay gente que no sabe usar lo que tiene. La Biblia nos dice que todos tenemos una medida de fe. La pregunta es, ¿cómo tiene que ser nuestra fe? Y quiero que miremos en Romanos 4, versículo 16, un versículo muy importante. Vamos allí, por favor. Dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa. Sí, ojo, sí tenemos una fe como la de Abraham. Sí tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. ¿Cuántos creen? Levánteme la mano. La Biblia dice que Abraham es el padre de todos los que creen. La Biblia llama a Abraham el padre de la fe. Lo pone la Biblia como el ejemplo máximo de la fe. Las religiones más grandes de la tierra dicen que vienen de Abraham, ¿cierto? Y tienen su fundamento allí, le consideran padre. Padre de la fe. Y la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser como la fe de Abraham, del que nosotros recibimos la herencia, porque a él fueron dadas las promesas. Nosotros somos los herederos de todas las promesas que le fueron dadas a este hombre, Abraham, el padre de la fe. Y en Romanos 4, la Biblia describe cómo fue la fe de Abraham y cómo debe ser nuestra fe. Hay 7 cosas, 7 características que la Biblia muestra en Romanos 4 de la fe de Abraham. ¿Cuántos quieren tener una fe grande? Una fe poderosa, una fe como la de Abraham. ¿Cómo era la fe de Abraham? Número 1, vamos, para los que toman apuntes.
Primero, la fe debe ser una fe puesta en Dios y en su palabra. Diga conmigo, en Dios y en su palabra. Dice Romanos 4:3. Recuerde que todo esto está en Romanos 4, donde se describe la fe de Abraham. Dice Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Diga conmigo, Abraham creyó a Dios. Lo primero que nos dice la Biblia es que Abraham tenía fe, pero Abraham tenía fe en Dios. Porque escúcheme, usted puede tener una fe grande puesta en el lugar incorrecto, o en la persona incorrecta, o en el objeto incorrecto. Hay gente que le tiene fe a una medicina, por ejemplo. Le tiene fe a un muñequito que hace así en el negocio. ¿Sí o no? Hay gente que le tiene fe a eso. Y dicen que creen en Dios, pero necesitan un muñequito que esté haciendo así. O necesitan una mata de sábila ahí. O ponerse un escapulario en el pie, en la mano, etc. Y le tienen fe a eso. Entonces escúcheme, porque le voy a decir esto. Es mejor tener una fe pequeña en el lugar correcto que tener una gran fe en el lugar equivocado. Hay gente que tiene fe en sí misma, que tiene fe en su negocio, que tiene fe en su empresa, que tiene fe en lo que tiene. La Biblia nos muestra que la fe nuestra tiene que tener como objeto a Dios, como fundamento, se tiene que apoyar en Dios. Amén. En los tiempos de Abraham era una sociedad politeísta, tenía muchos dioses. Aún sus padres y toda su parentela estaba contaminada del paganismo, pero él decidió creerle a Dios. Amén. Entonces es mejor tener una fe pequeña en el lugar correcto que una fe grande, una gran fe en el lugar incorrecto. Ahora, si usted puede tener una gran fe y en el lugar correcto, mucho mejor. Amén. ¿Dónde tiene su fe puesta? Seguro. Y escúcheme, porque decía, Abraham creyó a Dios. Y cuando dice creyó a Dios, está hablando de lo que Dios le dijo. Porque una cosa es decir, usted cree en el presidente Santos, o usted le cree al presidente Santos. Cuando usted dice usted le cree al presidente Santos, está refiriéndose a lo que él dice, a lo que él habla. Usted le pregunta a la gente, salga y haga la pregunta, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo dice que cree en Dios. ¿Usted le cree a Dios? Primero, usted, para creerle a Dios, tiene que saber qué Él ha dicho. Tiene que conocer lo que Él ha dicho. Y creerle a su palabra. Usted y yo tenemos que depositar nuestra fe en lo que Él ha dicho. Lo que nos dice acerca de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Amén. Miren lo que hizo Abraham, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho, ojo, había dicho, palabra, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ojo, que ni siquiera le dice para dónde va. Vete, ¿para dónde? A una tierra que te mostraré. ¿Dónde? Vaya. Versículo siguiente, ojo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí estamos nosotros. Eso fue lo que Dios le dijo. ¿Y sabe qué dice? Versículo 4, sencillo. Él cogió al otro día, llamó a su esposa y dijo, versículo 4, vamos. Dice, y se fue Abraham. Se fue. O sea, creyó lo que Dios le dijo. Dios le dijo, te voy a hacer bendición, serán benditas en ti las familias de la tierra, engrandeceré tu nombre. Y le da unas promesas, vete, deja tu familia, déjalo todo y vete. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer una locura de estas?
a dejar todo lo que tiene ya, porque Dios le dijo, váyase, compre un tiquete y váyase para donde el primer destino que encuentre. Yo lo voy mostrando en el camino. Este hombre no solamente creía en Dios, le creyó a Dios. Nuestra fe tiene que estar apoyada en Dios y en lo que Él ha dicho en su palabra. Amén. No en lo que dice el hombre, lo que dice lo que dijo Laura en América, que lo que dijo. No. En Dios y en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, lo siguiente que nos dice la Biblia acerca de la fe de Abraham, volvamos a Romanos, que es nuestro texto principal, en el versículo 18, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Segundo, nuestra fe tiene que ser una fe que espera. Amén. Diga conmigo, una fe que espera. Diga, primero, una fe en Dios y en su palabra. Número 2, una fe que espera. Y lo que me muestra la Biblia, lo segundo que me muestra la Biblia de Abraham, es que él tenía una fe que creía en esperanza contra esperanza. Escúcheme, pasaron muchos años antes de él poder recibir lo que recibió y llegar a donde Dios le dijo que tenía que llegar. La promesa fue dada en Génesis 12, pero pasado tiempo, miremos Génesis 13, versículo 14. Después de un tiempo, dice la Biblia, Génesis 13, 14: y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, ya habían pasado años: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y el hombre sin descendencia, y Dios le seguía hablando. Versículo 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiere contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y Abraham decía, amén, lo creo. Y al otro día seguía caminando y pasaban otros 5 años y no pasaba nada. Amén. Esperanza contra esperanza. Avanzaban los años y Dios volvía y le hablaba. Y sigue esperando. Mira, capítulo 15. Pasan más tiempo, más años. Génesis 15:1. Porque para nosotros son 2 capítulos. Para él son años. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, porque algunas veces tememos, porque vemos que no sucede lo que Dios ha prometido, que no pasa nada, pareciera que no avanzamos. Y Dios le dice: vamos, muchachos, sigue creyendo, anímate, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo hubiera gritado amén allá. Espera, yo retrocesco acá. Y tu galardón será sobremanera grande. Amén, ¿lo crees? O vuelvo a retroceder. Entre más espera, hermano, más grande el galardón. ¿Lo cree o no? Las cosas que se esperan se valoran. Cuando uno tiene las cosas así rápidamente. Le dijo: no temas, muchacho, no temas, sigue creyendo, porque tú vas a ser el padre de la fe. No te lo puedo dar en un minuto. Escúcheme, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, Señor Jehová, ¿qué me harás? Siendo así que ando sin hijos, y aposta me llamo padre. Abraham significaba padre enaltecido. ¿Cómo se llama? Mucho gusto, me llamo padre. ¿Cuántos hijos tiene? No, ninguno. Y le dice: Señor, Abraham ya estaba esperando, ya mira cómo los años se empiezan a afectar de alguna manera. Le dice: Señor, ¿qué me harás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Versículo 4, mire cómo es Dios. Dice, y versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no, tranquilo Abraham, no te heredará sino que será un hijo tuyo el que te herede. Vas a tener hijo. ¿Cuándo? Espera. Esperanza contra esperanza. Versículo 5, y mira la manera Dios de animarlo a uno. De pronto Abraham achantaba ahí nada de niños y le decía, versículo 6, llévalo. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, mira las estrellas. Y lo ponía a soñar. Sigue soñando Abraham, mira las estrellas, ponte a contar estrellas. ¿Sabes cuántas van? Nunca las podrás contar. Así será tu descendencia. Aquí estamos nosotros. Cumplimiento de esa promesa. Así serán tu descendencia. ¡Cree! Versículo 6. Mire, el versículo 6 es lindo. Dice, y creyó a Jehová. Siempre le creía a Dios. Amén. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice, bueno Señor, voy a seguir contando entonces. Voy a creer. Y en el capítulo 17 han pasado ya 24 años. ¿Cuánto lleva usted esperando la promesa de Dios? ¿Cuánto lleva? ¿10 años? Le faltan 14 todavía. Escúcheme, 24 años después, dice versículo 1, era Abraham de edad de 99 años. Recuerden que Dios le dio la promesa cuando tenía 75 en Génesis 12. Han pasado ya 24. Y dice, se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, se le aparece Dios a exigirle. Señor, yo pensé que ya 24 años. Anda delante de mí y sé perfecto. Señor, ¿y aquello qué? Diga conmigo, esperanza contra esperanza. La fe tiene que ser una fe que se apoya en Dios, en su palabra, y una fe que es de espera, esperanza contra esperanza. Porque escúchame, lo que dice la Biblia es que para alcanzar las promesas de Dios hay que ser imitadores de aquellos que tienen fe y paciencia. Dice el versículo 2, y le dijo Dios a Abraham después de 24 años, y pondré mi pacto entre mí y ti. Porque primero va Dios, ¿sí o no? Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, tú tranquis, mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y lo volví a poner a soñar. O sea, Dios continuamente le estaba repitiendo la promesa. ¿Y por qué Dios no lo da ya? Escúchame, porque Dios en el camino tiene que irnos preparando para esa promesa. Porque Dios nos está formando. Y porque Dios es Dios y su tiempo es el mejor. Yo te digo hoy, en esta mañana, de parte de Dios, en aquello que estás esperando, no te desanimes. Espera, cree, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios te ama y tu galardón es en sobremanera grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Número 3. Volvamos a Romanos 4, que es donde nos muestra la fe de Abraham. Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Diga conmigo, la fe es una fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. Mire cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional.
delante de Dios, tal como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Las que no están como si ya. La fe de Abraham era la fe en un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, como si ya existieran. Mire el versículo 5 de Génesis 17. Dice: no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios le dijo: ya no te vas a llamar padre enaltecido. De ahora en adelante, cada vez que te presentes, vas a decir que tú te llamas padre de multitudes y sin hijos. ¿Y usted cómo se llama? No, ahora me llamo padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tienen? Venga, cambiemos de tema. Padre de multitudes. Porque él cree en un Dios que llama a las cosas que no son como si ya están. La Biblia dice en 1 de Juan 5, versículo 15: y sabemos que él nos oye. ¿Cuántos lo creen? Dios, ¿tú crees que Dios te oye? ¿O que solamente oye al pastor? Nos oye a todos. Y escuche: y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos o tendremos. Está en futuro o en presente. Lo tengo. Dice: tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Lo tengo aunque no lo veo. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Hace muchos años yo le empecé a hablar, Señor. Andaba yo en buseta, por allá en Pereira. Yo dije: y uno cuando anda en buseta ahí, con toda esa gente ahí, y uno cansado de dormir, y ve uno por las ventanas al que va cómodo en su carro. Y yo le decía: Señor, un carrito pues. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Amén. Y Dios me dijo: te lo voy a dar, tú tranquis, ya viene. Y cuando yo sentí que ya en Dios me puso en mi corazón que Él me lo iba a dar, entonces yo le dije a mi esposa: no, tenemos que sacar el pase. ¿Amén o no? Porque Dios dijo que sí. No lo tengo, pero hay que llamar las cosas que no son como sí, porque eso es lo que ve Dios. ¿Sí o no? Entonces me fui y saqué el pase. Quedé pelado, pero con pase. Y sin ni siquiera la cuota inicial. Y pasaron 1 año, 2 años, 3 años. Y yo con el pase volviéndose viejo, se me olvidó manejar. Pero llegó en el momento de Dios. ¿Cierto? Solamente que cuando llegó ya había que renovar el pase. Pero llegó, amén. Usted tiene que ser como Abraham. Abraham, Dios le hablaba y él lo creía. Y aunque él no lo tuviera, él sabía que era real y que era suyo, porque Dios lo dijo. Amén. Había un campesino que todos los días terminaba sus jornadas. Y después de que terminaba a las 5 de la tarde, se iba por allá por una esquina y empezaba así a hacer así. Es que... Y todo el mundo veía. Y un día llegó el patrón a las 6 de la tarde y por allá lo vio en una esquina. Y dijo: ¿qué le pasó a ese? No, él anda ordeñando una vaca que Dios le dio. Y el patrón dijo: me gusta ese hombre, coja esa vaca y se la da. Ay, ay, ay. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios bueno? Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Escúcheme, amado, es una fe que se apoya en Dios y en su palabra. La fe de Abraham es una fe que es esperanza contra esperanza. Número 3, es una fe en un Dios que llama las cosas que no son como si ya existieran. Te llamas Abraham, no tienes hijos, pero así te llamas porque los vas a tener. Amén.
Número 4, volvamos a Romanos 4, que es nuestro texto principal, versículo 19. Dice, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como que muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Escúcheme, la fe de Abraham es una fe que no se debilita ante las circunstancias que ve. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Una fe que no se debilita al ver las circunstancias adversas. Todos los días lo que veía Abraham es que cada día que pasaba era más imposible que la promesa de Dios se cumpliera. Más viejo, miraba a la mujer, otra arruga más, llenándose de aquí de lunarcitos y de cosas y de arrugas y ¿qué hubo, Dios? Escúcheme, mire lo que dice la Biblia en Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, ya menopáusica y todo. Mijo, ya vea, ya no se puede, coja la sirvienta porque vea. ¿Sí o no? Escúcheme, amado, la fe de Abraham no se debilitaba viendo cada vez que se veía el espejo más viejo, cada vez su esposa más vieja, ya esterilidad total, fuera de que era una mujer estéril, en lo natural ya le había cesado la costumbre de las mujeres, pero su fe estaba intacta. Aunque su cuerpo estaba envejecido, su fe estaba intacta. Amén. Apoyado no en lo que veía, sino en lo que Dios le había dicho. Tú y yo, hermano, tenemos promesas de Dios, pero créeme que muchas veces lo que más nos desanima es ver lo que tenemos que ver. Dios nos habla unas cosas y empezamos a ver lo otro. Dios le dice a José, le habla de grandeza, le habla de que sus hermanos se inclinan, de que el sol y las estrellas se inclinan ante él, y lo que empieza a ver es cárceles, lo que empieza a ver es cisternas, lo que empieza a ver es que es un esclavo, lo que empieza a ver es adversidad. Ve todo lo contrario a lo que Dios le está diciendo, pero la fe no se debe debilitar ante lo que nosotros, el panorama que tenemos por delante. La fe de Abraham es una fe que no se debilitó. Dice la Biblia, no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo ya como muerto, que ya no había nada que hacer. Seguía creyendo. Dile a la persona que está a tu lado, no te debilites en la fe. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver si se acuerdan. Número 1, es una fe que se apoya ¿qué? En Dios y en su palabra. Número 2, es una fe que ¿qué? Que espera, esperanza contra esperanza. Número 3, es una fe en un Dios que llama a las cosas que no son. Dios lo dijo, lo tengo, listo, puntos, ¿ya? Número 4, es una fe que no se debilita ante lo que está viendo. Dios te habla de tus hijos y dice, tus hijos son míos y me servirán. Y tú empiezas a ver que tus hijos cada vez están más rebeldes, más apartados. Que no se debilite tu fe. Sigue creyendo lo que Dios te dijo. Amén. Recuerde que no andamos por vista, sino por fe. Número 5, volvamos. Es una fe que no duda. Mire lo que dice Romanos 4:20. Tampoco dudó. Abraham no dudó. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco dudó. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Una fe que no cuestiona lo que Dios ha dicho, que no duda de la promesa de Dios. No dudes, porque recuerda lo que dice Santiago. Santiago dice que el que duda no recibirá nada de parte de Dios. ¿Cierto que sí? Mira lo que pasó. Sara, su esposa, dudaba.
Mira Génesis 18:10. Abraham tiene un encuentro con unos ángeles que vienen, él los atiende en su casa un año antes de que la promesa se cumpliera. Entonces le dijo el ángel: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Y Sara qué estaba haciendo? Escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estaba por allá así, parando orejas Sara, escuchando. Y el ángel está diciendo: tranquilo que ya casi, muy pronto viene la promesa. Y ella está escuchando. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: oiga, después de que he envejecido, tendré deleite con este viejo, siendo también mi señor. Mira lo que dice. ¿Ya? Señor, ¿de qué estamos hablando? Estaba poniendo en duda la promesa. Dice: después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y entonces el versículo 14 viene un regaño y dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya viejo? Versículo 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo le pregunto a usted hoy: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dile a la persona que está a tu lado: no te rías, no dudes, que si Dios lo dijo, no hay nada difícil para Él. Amén. Dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. No te rías, Sara. Es más, te la voy a poner así: al hijo que vas a tener le vas a poner risa, si te sigue riendo. Y así se llamó, ¿sí o no? Risa, Isaac. Es una fe que no duda, una fe que no se debilita. Así tiene que ser nuestra fe, una fe como la de Abraham. Número 6, vamos terminando. Una fe que se fortalece glorificando a Dios. Volvamos a Romanos capítulo 4, versículo 20. Mira lo que dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortalecía Abraham en la fe? Dándole gloria a Dios. Nuestra fe no es una fe que se debilita, sino que una fe que todos los días se fortalece, y aunque no estemos viendo el resultado, levantamos las manos y damos gloria a Dios. Porque tú puedes tomar otra actitud, y es la actitud de quejarte y de renegar y de dudar y de cuestionar a Dios, y si Dios existiera, y de quejarte y de tomar una actitud de rebeldía como el pueblo de Israel. O puedes tomar la actitud de Abraham, que a pesar de que pasaba un año, 10 años, 15 años, 20 años, 24 años, en todo lugar que él iba se ponía a construir altares y a adorar a Dios y a exaltar al Señor que tenía, aunque no viera la promesa. Se fortalecía en la fe, dándole gloria a Dios. No quejabanza, alabanza al Rey de Reyes, gloria a Dios, exalta a Dios, aunque no lo veas, aunque no lo tengas, aunque pase el tiempo, aunque se vea cada vez más gris, fortalécete en la fe, dándole gloria a Dios. No dejes de darle gloria. Notaba usted que entre más pasaba el tiempo, más Dios le exigía a Abraham: sé perfecto, anda delante de mí, cree, no temas, sigue. Y parece como que si Dios le estuviera haciendo barra a él: no desmayes. Y alegrándose de cada altar que le construía y de cada vez que le daba gloria al Señor. Finalmente vino la respuesta, vino el cumplimiento de la promesa. Génesis 21, versículo 1, vamos allí por favor. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho. Hermano, Dios ha dicho cosas. Amén.
Si tuvieras todas las cosas que yo iba esperando aquí en la iglesia, yo sigo esperando. Y han pasado años y todavía las estamos esperando. Dios lo ha dicho, Dios lo ha dicho. Dios no es hombre para mentir, iglesia, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Como Él lo dijo, Él lo hace. Amén. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Tal como te lo mostró, como te lo dijo Dios, así ocurrirá. Amén. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Diga conmigo, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Otra vez, en el tiempo de Dios. Mira, yo con los años he aprendido cosas. No soy perfecto, tengo muchos errores, pero he aprendido algunas cositas en el caminar con Dios. Siendo una persona muy acelerada y una persona muy impulsiva y con ganas de tener las cosas ya, por eso Dios me puso un freno que se llama Patricia. Ella me frena. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero he aprendido a darle gloria a Dios y a decirle: Señor, yo sueño con tantas cosas, pero yo sé que si tú no has permitido que eso venga a mi vida es porque no es el tiempo, y quiero que me prepares para eso. Amén. Señor, el tiempo tuyo es perfecto, y si yo sé que una cosa que no se da en el tiempo correcto puede ser dañina. Si yo le doy a mi hija en este momento un cuchillo, no lo sabe manejar. Si le doy plata, no la sabe manejar. Si le doy una moto, no la sabe manejar. No es el tiempo. Si yo quisiera darle todo, no es el tiempo. Ella tiene que crecer. Hay cosas que nosotros no hemos recibido porque Dios necesita formarnos, prepararnos y guiarnos para eso. Amén. Démosle gloria al Señor y esperemos pacientemente, porque en el tiempo de Dios ocurrirá lo que Él ha dicho. Así tú lo olvides, Dios no se olvida. Yo por allá tengo promesas. A mí me gusta escribir las cosas que Dios me dice, que Dios me habla. Y tengo papeles viejos, amarillos por allá, de 15 años, guardados ahí con ya la tinta borrada, medio borrada ahí. Pero cuando me desanimo, cuando estoy pasando por crisis, algunas veces voy y me tengo que arrastrar por ahí en un poco de carpetas viejas que tengo, y encuentro una carpetica donde yo escribo y dice promesas, y me pongo a leer esas promesas y lloro leyendo promesas, y me acuerdo de cosas que ya, ¿y esto qué era? ¿Verdad que Dios me dijo una vez esto? Y me pongo a leer y empiezo a llorar y a creerle a Dios por cosas que aún a mí se me olvidan, pero que no han pasado. Pero yo sé que algún día pasarán, porque Dios no olvida y Dios es fiel. Amén. Dice, versículo 3: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, risa, para que no dudes. ¿Y usted por qué llama risa? No, mi mamá que se puso a dudar, que se puso a reírse. Escuchen, versículo 5: y era Abraham de 100 años cuando nacía Isaac su hijo. Diga conmigo, hay esperanza. Hermano, para Dios el tiempo no es un limitante. ¿Lo cree? Y número 7. Hoy en día, escúcheme, le voy a decir eso. Hoy en día uno ve los programas de televisión y ve las profecías. Viene un tiempo, aceleración, aceleración, aceleración. ¿Cuál aceleración? Dios no está acelerado. ¿Cuál aceleración? ¿Aceleración de qué? Imagínese Dios con Abraham, un profeta de esos, cómo le hubiera hecho daño a Abraham. Si viene aceleración, ya, acelerado, aceleración, aceleración. Hermano, con Dios espere, 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 espere. Formación, preparación, no aceleración.
Es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Dios no está acelerado. Vea lo que está pasando. Sí, hablemos con Dios porque Dios tiene control de todo. Amén. Dios es soberano. Dios no está ya desesperado. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Dios está fresco. Amén. Y número 7 y última. La fe de Abraham era una fe, como dice Romanos 4. Vamos a Romanos 4:17, la otra descripción que da. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante del Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Mire, la fe que tenía Abraham, el concepto que tenía Abraham de Dios es que Dios era un Dios que daba vida a lo que estaba muerto. Amén. A lo que está muerto. ¿Y qué significa la palabra muerto? A ver, ayúdeme. Frikis, mortis, calaveris, huesis. No va más, no hay nada que hacer. Chao. ¿Cierto? Son muertos. No hay nada que hacer. La fe de Abraham es una fe que cree que para Dios lo muerto puede volver a tener vida. Y por eso, se lo voy a demostrar por la Biblia. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Diga conmigo, lo probó. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. A pesar de que tenía el otro, el de la empleada, ¿cierto? Pero para Dios, esa fue una aceleración de la esposa. Un error. Toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en un holocausto y sobre uno de los montes que yo te diré. Coge a ese hijo, que ya estaba grandecito, no era como un niño que nos lo muestran, ya era un muchacho grandotote, en el que estaban puestas todas las esperanzas, todas las promesas de Dios estaban en ese pelado. Y le dijo, coge a ese hijo y quiero que vayas y me lo mates por allá en un monte, ofrécemelo, entrégamelo. Ay, esto es otro nivel, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes cogerían a su hija? Ay, bueno, Dios, bueno, voy para allá. Yo no me imagino caminando con Joyce con un cuchillo ahí, ¿verdad? Mija, vamos. Vamos para allí. Y papá y el cordero, tranquilo, hijo, tranquilo. Tú sube. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana, otro ni se levanta, madrugó. Yo creo que no le dijo a Sara, porque donde le diga a Sara, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, lo puso a cargar la leña. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allá Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo. Ya entendí cuál era el cordero, papá. Lindo. Y ahora la disposición que tenía, porque era un muchacho que podía pelear. Hágale, papá, que si Dios le dijo, vamos para adelante. Y dice, y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo tenía así de... Entonces, versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Diga conmigo, wow, qué tremenda fe, ¿cierto? Pero la pregunta es, escúcheme, ¿por qué un hombre está dispuesto a tomar un cuchillo y a estar con toda su disposición de ir a ofrecérselo a Dios en una montaña? ¿Por qué él lo hacía? En Hebreos está la respuesta. Vaya a Hebreos 11:17. Mire lo que dice. Por la fe,
Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y en el versículo 18 y 19 dice: porque habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando, mira lo que Abraham pensaba, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Por eso él lo hizo, porque la fe que él tenía era tan grande que él decía: si Dios me dice que lo mate es porque lo va a resucitar. Amén. Esa era la fe que él tenía. Dale un aplauso a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pensando que Dios es poderoso. Era poderoso. Es poderoso. Esto fue lo que llevó a Abraham, según la Biblia, a hacer lo que hizo. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, porque él lo mató en su corazón. ¿Sí o no? Él tenía la disposición de hacerlo toda, total, completa. Escuche, mi amado, la fe de Abraham, según Romanos 4, era una fe en el Dios que puede levantar a los muertos. ¿Qué hay muerto en nuestra vida? ¿Qué cosas consideramos que ya no hay nada que hacer? Nuestros hijos, nuestra salud, nuestra economía, nuestra iglesia, nuestra ciudad. Está catalogada en este momento como el pueblo más violento de Colombia. Imagínate eso. ¿Será que Dios puede hacer algo? Dios puede levantar de los muertos. Lo que nos falta a nosotros es fe para creerlo. La fe de Abraham es que Dios puede levantar de los muertos. Le voy a confesar un pecado. La fe que nos falta. Se murió un vecino y nosotros escuchábamos todo el día sus hijos llorando, pero de una manera impresionante. Toda la noche sus quejidos, sus lamentos. Y yo podía sentir el dolor tan fuerte de esa familia. Y yo le dije a mi esposa: no, vamos a ir a ese funeral y vamos a levantarlo allá de los muertos. La Biblia dice: vayan y en mi nombre sanen los enfermos. ¿Sí o no? Le dijo el Señor a los discípulos: vayan y en mi nombre resuciten los muertos. Y dije: no dice el Señor que vamos a ir y vamos a resucitarlo en el nombre de Jesús. Y nos fuimos y ella dijo: sí, vamos a ir, vamos a creer. Y nos fuimos ahí. Y cuando llegamos, hermano, lo entraron. Y yo dije: oye, ¿por qué se demoraron tanto? No, le sacaron todo lo que tenía por dentro. Y yo dije: no, ya no oremos. No, le hicieron una cosa, le sacaron todo lo de por dentro, lo abrieron. Yo le dije a mi esposa: no, ya no oremos. Más bien orar. Pero después pensaba: hermano, mira la incredulidad que tenemos. Abraham decía: yo lo mato y este resucita, porque Dios me dijo que en este pelado están las promesas. Dios tiene que hacer algo. Pero la fe de nosotros no nos alcanza para creer que tenemos un Dios de los imposibles, que va más allá de la ciencia, del conocimiento, de las limitaciones humanas, y que Dios puede levantar de los muertos y rellenar al que sea y hacer lo que sea nuevo. Amén. Pero necesitamos empezar a tener la fe de Abraham en un Dios que levanta de los muertos. Yo pienso que necesitamos acercarnos hoy día delante de la presencia del Señor, y en vez de estar pidiendo tanta cosa vana, decirle como le dijeron sus discípulos: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Cuántos necesitan fe? ¿Cuántos creemos que necesitamos fe? Yo creo que yo necesito fe. ¿Usted también lo cree? Pero hay algo que yo le quiero decir para terminar, y es que la poquita que tenemos, hermano,
no la echemos por tierra, no debilitemos nuestra fe, no dudemos, no nos agobiemos, no dejemos de esperar en el Dios que responde. Amén. Número 1 es una fe en Dios, en su palabra. Número 2 es una fe que esperanza contra esperanza. Número 3 es una fe que llama las cosas que no son como si fueran. Número 4 es una fe que no se debilita al ver las circunstancias. Número 5 es una fe que no duda. Número 6 es una fe que se fortalece dándole gloria a Dios. Número 7 es una fe que cree que Dios da vida a lo muerto. Y quiero leerle antes de terminar lo que dice Hebreos 10:35. Dile a la persona que está a tu lado: no pierdas la fe. No pierdas la fe. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No la pierdas. No la pierdas. No la pierdas. Es un mensaje de parte de Dios. Mira, cuando yo empecé en los caminos del Señor, era líder de una iglesia y me tocó visitar a una anciana. Pertenecía a mi grupo, Lourdes. Esa una anciana con una fe poderosa en Dios. Amaba a Dios, danzaba. Pero vino el cáncer a su vida. Y en las primeras etapas yo la vi tan fortalecida, creyendo tanto en Dios. Pero me tocó ver cómo terminó esta mujer. Las bolas le salían, le explotaron por todos lados. Y a medida que la enfermedad fue avanzando agresiva, su fe fue tan debilitada. A lo último lloraba y decía: ya no tengo fe. Ya no siento que me siento capaz de creer. Y lloraba, pues sentía que su fe no estaba. Hay muchas cosas difíciles, sin duda, pero lo que Dios nos exhorta en la Biblia es a no perder nuestra confianza, nuestra fe, porque tiene grande galardón. No pierdas la fe. Yo te animo a eso, a que no desmayes, aunque veas otros en el camino que se van quedando. No desmayes, no pierdas la fe. Aunque veas caer a los que tengas que ver caer, sigue creyéndole al Señor. Versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia. Versículo 36. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 38. Porque el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. No retrocedas en tu fe. Versículo 39. Pero nosotros, diga conmigo: pero nosotros. A ver, más fuerte, levante su mano y diga conmigo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, amén y amén. Denle un aplauso. Gracias, Dios. Toda la gloria para ti.